Escuchaste bien. Eso no ocurrió en un callejón. No fue entre desconocidos. No fue una pelea callejera ni una discusión de tráfico. Esas palabras las pronunció una funcionaria de gobierno dentro de un palacio municipal, durante el horario laboral, frente a varios testigos. Mientras retenía físicamente a una joven que no tenía forma de defenderse más que con una palabra que se repite una y otra vez en el audio: suéltame. Y lo que esta funcionaria no sabía, en ese momento, mientras ejercía su autoridad sobre alguien que no podía oponérsele, es que alguien había encendido una cámara. En los próximos minutos vas a entender por qué este video importa mucho más allá del escándalo. Porque estos 37 segundos no son solo una pelea. Son la radiografía de cómo funciona el poder en ciertos municipios de México cuando cree que nadie está mirando. Vamos a recorrer todo. ¿Quién es esta funcionaria? ¿Qué hacía en ese edificio ese día? ¿Qué ocurrió exactamente dentro de esas oficinas? ¿Qué pasó después de que el video salió a redes? Y sobre todo, ¿qué nos dice todo esto sobre algo que va mucho más allá de una persona perdiendo el control? ¿Por qué una abogada con maestría en juicios orales, con años de experiencia dentro del gobierno municipal, tomó la decisión de agredir físicamente a una trabajadora de 23 años el mismo día en que le entregaba su oficina a su sucesor? Esa es la pregunta que queda sin responder al terminar el acto 1. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Este canal existe porque hay personas que lo ven desde todos los rincones de México y de América Latina. Y esa comunidad es la que le da sentido a lo que hacemos aquí. Cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás viendo hoy? No importa si estás en Cuautla, en la Ciudad de México, en Morelos, en Colombia, en Argentina o en España. Quiero saber de dónde viene esta comunidad, porque eso me dice qué historias les importan más y qué zonas necesitan más cobertura. Escríbelo ahora, antes de que se te olvide, y luego seguimos. Para entender lo que pasó en ese palacio municipal, primero tienes que entender en qué municipio estamos parados. Y para entender ese municipio, tienes que entender el estado que lo contiene. Morelos, uno de los estados más pequeños de México en superficie, apenas 4.879 kilómetros cuadrados, pero con una densidad de población que lo convierte en uno de los más compactos y, en términos de conflicto político y social, uno de los más intensos del país. Morelos tiene historia de sobra. Fue la cuna de Emiliano Zapata, el símbolo más poderoso del agrarismo revolucionario mexicano, el hombre que convirtió la frase «tierra y libertad» en un grito que todavía resuena. Es un estado que se piensa a sí mismo desde la resistencia y la dignidad popular. Y también es, desde hace más de una década, uno de los estados con mayores índices de violencia y penetración del crimen organizado en toda la República. Ahora, ubícate en la zona oriente del estado, Cuautla. La ciudad está a poco más de 80 kilómetros al sureste de la Ciudad de México. Es el segundo municipio más poblado de Morelos, con alrededor de 180,000 habitantes. Tierra de mercados, de balnearios termales, de caña de azúcar y de historia militar. Fue aquí, en 1812, donde las fuerzas insurgentes comandadas por José María Morelos resistieron uno de los sitios más prolongados de la Guerra de Independencia, más de 2 meses rodeados, sin rendirse. La ciudad lleva esa memoria en el nombre de sus calles y en el imaginario colectivo de sus habitantes. Esa es la narrativa oficial de Cuautla, la ciudad que resiste. La narrativa reciente es otra. Cuautla opera en una región donde la disputa territorial entre organizaciones criminales ha sido una constante desde hace años. La zona oriente de Morelos ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos que se disputan el control de plazas, mercados y rutas. El municipio ha registrado asesinatos de funcionarios públicos, atentados contra candidatos políticos y una presión constante sobre las instituciones locales que, en algunos casos, ha resultado imposible de contener desde adentro. El gobierno municipal que administra Cuautla desde enero de 2025 lo encabeza Jesús Corona Damián. No es su primera vez en la alcaldía. Ha competido por ese cargo en 3 ocasiones distintas. Lo que convierte su trayectoria en algo particularmente cargado es lo que ha ocurrido alrededor de ese nombre en los últimos años. En marzo de 2024, mientras hacía campaña para regresar a la alcaldía,
Corona Damián sobrevivió un atentado directo. Sujetos armados atacaron su camioneta cuando llegaba a su oficina de campaña en Cuautla. El vehículo era blindado. Las balas no penetraron. Él salió ileso. 2 meses después, ya con la elección ganada pero sin haber tomado posesión todavía, su suplente Ricardo Arizmendi fue asesinado. Lo mataron mientras atendía su tienda de abarrotes en una plaza comercial de Cuautla, el 28 de mayo de 2024. No fue un cruce de fuego, fue un asesinato directo. Corona Damián tomó posesión del cargo el 1 de enero de 2025. 19 días después, el 19 de febrero de 2025, circuló en grupos de WhatsApp y medios locales de Morelos un video que cambió la narrativa de su gobierno desde el primer mes. En esa grabación se ve al alcalde de Cuautla sentado junto a Júpiter Araujo Bernard, conocido en la región como El Barbas, identificado por autoridades federales como presunto líder del cártel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos. En la misma mesa aparecen el secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Víctor Samuel Márquez Vázquez, y Jorge Bazán Reyes, director de Mercados Municipales. Alrededor de ellos, hombres armados con rifles de alto calibre y chalecos tácticos. El gobierno de Morelos solicitó a la Fiscalía General de la República que atrajera el caso. La FGR confirmó la apertura de una carpeta de investigación. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, declaró públicamente que había servidores públicos involucrados en esa investigación, incluyendo un presidente municipal y un secretario de ayuntamiento. El propio Corona Damián reconoció ante medios que existía esa investigación, aunque rechazó cualquier vínculo con el crimen organizado. Ese escándalo no fue el único. Meses después, el CJNG difundió un video amenazando directamente al alcalde de Cuautla, entre otros funcionarios de la región oriente. El alcalde presentó una denuncia ante la FGR por esas amenazas. Y en mayo de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Morelos para un evento oficial, la secretaria de la Mujer, Citlali Hernández, le pidió a Corona Damián que abandonara el lugar antes de que llegara la presidenta. Le dijo, frente a los medios, «No estás invitado. Si no te retiras, la presidenta no llegará». El alcalde de Cuautla se fue. Ese es el gobierno municipal que nombró a Brice Mahalalel Rojas de la Cruz como secretaria municipal el 23 de enero de 2026. Ese es el entorno institucional donde ella operó durante 57 días. Y ahora viene el dato que da dimensión real a lo que vas a ver más adelante. En los 15 meses que van de enero de 2025 a marzo de 2026, el Ayuntamiento de Cuautla tuvo 6 secretarios municipales distintos. 6 personas en el cargo más importante del gobierno local después del alcalde. Uno de ellos renunció alegando razones de seguridad personal después de que su vehículo recibiera impactos de proyectil. Otro duró exactamente un mes. Los demás salieron sin que el ayuntamiento ofreciera una sola explicación pública en ninguno de los casos. Para que tengas una referencia, en una administración municipal estable, ese cargo lo ocupa una sola persona durante todo el periodo de gobierno, que en México es de 3 años. En Cuautla, en 15 meses, nadie pudo sostenerlo más de unos pocos meses. Algunos ni siquiera eso. La silla de secretario municipal de Cuautla se había convertido en el puesto que nadie podía sostener. Y sin embargo, el ayuntamiento seguía nombrando personas para ocuparla. Y el comunicado de cada nuevo nombramiento hablaba de fortalecer la administración, de consolidar la coordinación institucional, de articular esfuerzos, el mismo lenguaje, cada vez, para cubrir el mismo patrón de inestabilidad que nadie en el gobierno local nombraba directamente. El 23 de enero de 2026, con ese historial sobre la mesa, se nombró al 6º intento. Y el comunicado, una vez más, habló de fortalecer la administración. Su nombre completo es Brice Mahalalel Rojas de la Cruz, licenciada en Derecho, maestra en Juicios Orales. Esos datos importan y vamos a volver a ellos. Porque Brice no llegó al gobierno por contactos sin formación ni por favores políticos sin trayectoria. Tiene una preparación académica sólida y específica en el sistema judicial mexicano. Sabe cómo funciona un proceso penal. Sabe qué constituye una agresión tipificada. Sabe qué valor tiene una grabación como evidencia. Sabe qué derechos tiene un trabajador
¿Y qué responsabilidades tiene un servidor público dentro de un edificio de gobierno? Antes de convertirse en secretaria municipal, Brice había ocupado el cargo de Contralora Municipal de Cuautla, también bajo la administración de Jesús Corona Damián, desde febrero de 2025. Detente un segundo en eso. La Contraloría Municipal es el área encargada de vigilar el correcto uso de los recursos públicos y, fundamentalmente, de supervisar el comportamiento ético de los servidores. No es un cargo menor. Es, en teoría, la conciencia institucional del gobierno municipal, la persona que debería ser el referente de conducta correcta para el resto de los funcionarios. Eso fue Brice Mahalalel Rojas durante casi un año, la encargada de vigilar que los demás se comportaran bien. El 23 de enero de 2026 fue promovida. El ayuntamiento la presentó como la nueva secretaria municipal con un comunicado que hablaba de fortalecer la administración y consolidar la coordinación institucional. Fue el nombramiento número 6 en ese cargo en 15 meses. Y en el comunicado, nadie mencionó ese dato. Duró exactamente 57 días. Pero lo que nadie sabía todavía era lo siguiente. Cuando el ayuntamiento anunció la destitución de Brice el 20 de marzo de 2026, lo hizo a través de un comunicado que nombraba a su sucesor, Rafael Moreno Hurtado, y que agradecía a Brice por el compromiso y gran labor durante su gestión, sin explicación de las causas reales de la remoción, sin conferencia de prensa. Un párrafo de agradecimiento y punto. Y al día siguiente, Brice Mahalalel Rojas de la Cruz regresó al Palacio Municipal. Hay un elemento más sobre este personaje que las redes no tardaron en recuperar cuando el video se volvió viral. Brice había participado en marchas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Había estado presente en movilizaciones relacionadas con la campaña contra la violencia de género. Había participado en actividades vinculadas al Código de Ética de los Servidores Públicos. La Fiscalía de Morelos, en sus comunicados sobre el caso, señaló específicamente ese antecedente como un elemento que amplificó la indignación pública. Una funcionaria formada en ética, marchando contra la violencia hacia las mujeres, con herramientas legales para entender exactamente lo que estaba haciendo. Guarda ese dato. Lo vamos a necesitar más adelante. 21 de marzo de 2026. Tarde. Palacio Municipal de Cuautla. Oficinas de la Secretaría Municipal. Brice Mahalalel Rojas ya no tiene cargo desde el día anterior. Regresa al edificio durante la entrega formal de las oficinas a su sucesor. De acuerdo con testimonios recogidos por medios locales de Morelos, la exfuncionaria habría entrado al área con la intención de desconectar las cámaras de videovigilancia de la Secretaría. Lo que encontró fue diferente a lo que esperaba. En una de las oficinas estaba una trabajadora de 23 años. Según versiones de personas presentes ese día, la joven trabajadora habría reaccionado con una sonrisa, o incluso con una pequeña burla, ante la situación de la exfuncionaria. Las versiones varían en el detalle exacto. Algunos dicen que fue un comentario sobre su forma de vestir, otros simplemente que fue una sonrisa en el momento equivocado. Un gesto, una expresión facial, eso fue suficiente. Brice se acercó directamente, sin pausa, sin mediar palabra de diálogo. Audio del video. Crudo, sin música. ¿Me estás oyendo? No sé de qué tanto te ríes, niñita estúpida. La trabajadora intentó responder. La exfuncionaria continuó. No soy tu payaso. Te vuelves a reír y te parto. No te voy a soltar. Del otro lado de la grabación, la voz de la joven, firme pero claramente bajo presión. Suéltame. Las imágenes muestran a la exfuncionaria reteniendo físicamente a la trabajadora. El forcejeo es visible. Testigos presenciales aseguran que hubo empujones y golpes directos, lo que obligó a otras personas que estaban en el área a intervenir físicamente para separarlas. 37 segundos de grabación. Eso es lo que capturó el teléfono de la joven antes de que el forcejeo interrumpiera la toma. Pero el incidente no terminó ahí. Porque lo que siguió después de que las separaron es, en muchos sentidos, más revelador que la agresión misma. Y aquí viene el detalle que el ayuntamiento de Cuautla preferiría que no existiera. Después del altercado físico, Brice Mahalalel Rojas tomó fotografías de la trabajadora agredida y la amenazó de forma directa.
La frase que quedó registrada en testimonios de los presentes fue esta: no pasa del lunes. Amenaza física, amenaza laboral, en el mismo episodio. Y luego hizo una llamada telefónica. Marcó al tesorero municipal de Cuautla, Jonathan Espinoza Salinas. Le pidió el despido inmediato de la joven agredida y también el despido de otra trabajadora que había estado presente durante el incidente. Para que quede claro lo que eso significa: una exfuncionaria sin cargo, sin autoridad formal, que acababa de agredir físicamente a una empleada municipal dentro del Palacio Municipal, llamó a un funcionario en activo para intentar hacer que despidieran a su víctima, destituida, sin poder formal, y aún así, intentando usar lo que ya no tenía. La trabajadora agredida no esperó. Se presentó ante la Fiscalía General del Estado de Morelos y levantó una denuncia formal. Llevó consigo las fotografías que documentaban las consecuencias físicas de la agresión, laceraciones visibles en sus brazos y en el pecho. También presentó sus anteojos, rotos durante el forcejeo. Esa denuncia fue el detonador formal. Pero para ese momento, el video ya había salido a redes y ya era demasiado tarde para contener lo que venía. El video salió a redes el 22 de marzo de 2026. La reacción fue inmediata y masiva. En pocas horas, tenía millones de reproducciones circulando en todas las plataformas. Milenio, TV Azteca, SDP Noticias, El Sol de Cuautla, Récord, medios locales de Morelos. Todos cubrieron el caso en tiempo real. La indignación en redes fue unánime. Las consecuencias institucionales fueron rápidas en forma, aunque incompletas en fondo. Brice Mahalalel Rojas de la Cruz fue destituida definitivamente y separada de cualquier función pública. La Fiscalía de Morelos confirmó públicamente que se inició una investigación formal a partir de la denuncia presentada por la víctima. La regidora Lili Brillanti emitió una declaración condenando los hechos y señalando el daño a la confianza ciudadana en las instituciones municipales. El nuevo secretario municipal, Rafael Moreno Hurtado, apenas instalado en el cargo, dijo desconocer qué área del municipio sería responsable de investigar los hechos internamente. La Contraloría Municipal, el área que la propia Brice había dirigido hasta 2 meses antes, quedaría encargada de ese proceso. Medios locales también reportaron que otros empleados del ayuntamiento estaban evaluando sumarse a denuncias adicionales contra la exfuncionaria por presuntos episodios anteriores de intimidación y conductas indebidas durante su gestión. Ahora bien, aquí es donde hay que dar un paso atrás y ver el cuadro completo, porque lo que estamos mirando no es solo el caso de una funcionaria que perdió la compostura. Estamos mirando el resultado de un sistema de gestión pública en el que la inestabilidad es la norma, no la excepción. 6 secretarios municipales en 15 meses en el cargo más relevante del ayuntamiento, después del alcalde. En esos 15 meses, un funcionario huyó por amenazas con balas reales dirigidas a su persona. Otro salió al mes. Los demás se fueron sin explicación. Y el 6º intento terminó con una denuncia penal, un video viral y lentes rotos en el piso de una oficina de gobierno. Ese patrón no es accidental. Es el síntoma de una administración que no ha podido o no ha querido construir estabilidad institucional básica en su estructura más interna. Y eso ocurre, hay que repetirlo, en un municipio cuyo alcalde tiene una investigación federal abierta por presuntos vínculos con el crimen organizado, donde su suplente fue asesinado antes de tomar posesión, donde él mismo sobrevivió a un atentado durante la campaña, donde el secretario de Seguridad Nacional confirmó públicamente la existencia de una carpeta de investigación sobre funcionarios municipales de Cuautla. En ese contexto, la pregunta no es por qué Brice Mahalalel Rojas terminó así. La pregunta es, ¿qué tipo de entorno institucional produce este tipo de conductas y las deja crecer hasta que un teléfono con cámara las expone? Y aquí viene la ironía más contundente de todo el caso. Brice Mahalalel Rojas había marchado por los derechos de las mujeres, había participado activamente en movilizaciones contra la violencia de género, había capacitado, o al menos, estado presente en capacitaciones sobre el código de ética de los servidores públicos. Tenía la formación legal para entender, con precisión técnica, que retener físicamente a una persona, amenazarla con daño físico,
Intentar gestionar su despido desde afuera del cargo y fotografiarla como forma de intimidación son conductas que tienen nombre en el Código Penal. Y lo hizo de todas formas. Dentro de un edificio público, enfrente de testigos, mientras alguien grababa. México lleva años debatiendo la violencia institucional, el abuso de poder y la brecha entre el discurso de los servidores públicos y sus conductas reales. Este caso no es nuevo en ese sentido, pero sí es ilustrativo con una precisión difícil de ignorar. La misma persona que promovía públicamente la no violencia contra las mujeres fue grabada ejerciendo violencia contra una mujer dentro de las instalaciones del gobierno que representaba. Los discursos no cuestan nada. Las cámaras sí tienen precio. Y una última cosa antes del cierre. Este canal crece cuando ustedes dejan de ser solo espectadores y se convierten en parte de la historia. Si eres de Cuautla, de Morelos o de cualquier municipio donde hayas visto algo parecido a esto, si conociste a alguno de los implicados, si trabajaste en ese ayuntamiento o cerca de él, si tienes un dato, una anécdota, un contexto que no está en los medios, escríbelo en los comentarios. Muchos de los mejores detalles de los videos de este canal llegan de personas que estuvieron ahí. Tu testimonio puede ser parte del siguiente video sobre este mismo caso o sobre uno nuevo. Audio del video. Una vez más, no sé de qué tanto te ríes, niñita estúpida. Te vuelves a reír. Te vuelves a reír y te parto. No te voy a soltar. La primera vez que lo escuchaste, hace algunos minutos, probablemente sonó como una mujer fuera de control, como un arrebato puntual, como algo excepcional. Ahora suena diferente. Ahora suena como alguien que aprendió a ejercer el poder dentro de un sistema donde la intimidación es un instrumento de gestión cotidiana, donde los funcionarios entran y salen de los cargos más importantes sin explicación, donde el discurso público y la conducta privada son dos registros completamente separados, donde la única diferencia entre lo que queda registrado y lo que no queda registrado es si alguien tuvo el valor y los reflejos de encender una cámara. Una trabajadora de 23 años, sin rango, sin protección formal, con un teléfono en la mano, fue la única institución que funcionó correctamente ese día dentro del Palacio Municipal de Cuautla. Brice Mahalalel Rojas de la Cruz salió de ese edificio sin cargo, sin reputación y con una denuncia penal en su contra. El ayuntamiento ya busca a su séptimo secretario municipal en 15 meses. La fiscalía investiga. Los medios cubrieron el caso durante 48 horas y pasaron al siguiente tema. Las redes se indignaron, comentaron, compartieron y siguieron scrolleando. Y el sistema que coloca a personas así en cargos así, dentro de municipios así, sigue operando exactamente igual que antes del video. La pregunta que te dejo no es qué va a pasarle a ella. La pregunta es cuántas cámaras hacen falta para que algo cambie de verdad. Y esa, al final, es una pregunta que cada quien tiene que responder desde donde está.